Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte, y hoy les voy a compartir relojes del arte. Sin duda, la primera herramienta que se usó para medir el tiempo en los años 1000 a.C. fue inventada por los judíos y se trató del reloj de sol. Existieron diferentes tipos de relojes de sol, aunque el modelo más simple era una estaca que se clavaba en el suelo para medir el tiempo según cuál fuera la longitud de la sombra de la estaca. Más tarde encontramos también los relojes de agua, que medían el tiempo teniendo en cuenta la velocidad a la que se vaciaba un recipiente con líquido por un orificio. Este sistema se basaba en medir la altura del líquido y se usó sobre todo en la Grecia clásica, cuando se construyó un reloj de agua muy grande denominado clepsidra. Más tarde llegaron los relojes de bujía, que funcionaron por combustión. Estos relojes datan de la época del conocido como Alfredo el Grande, su inventor, y funcionaban con una vela con el tamaño y diámetro exactos para poder medir el tiempo, con bandas de colores. Este dispositivo funcionaba sabiendo el tiempo necesario que un reloj podía consumir entre dos marcas. Asimismo, esta idea se amplió usando una lámpara de aceite para poder medir el tiempo según la altura y el nivel del aceite. Los relojes de arena también fueron muy importantes y se continúan usando en la actualidad, sobre todo a nivel simbólico y decorativo. Estos relojes utilizan el mismo principio que los relojes de agua, las clepsidras, pero son más sencillos de usar y no se congelan con el frío. Dato interesante. Años más tarde llegarían los relojes mecánicos, la revolución para la medida del tiempo. Los primeros modelos funcionarían con pesas, sujetas con hilos a ejes que girarían al bajar las pesas. Estos relojes tenían un bajo rendimiento, con lo que empezó a incorporarse un sistema para regular el descenso de las pesas, formado por una rueda de rotación dentada que controlaba un balancín y que en conjunto se denominó primero escape. Este sistema se usó en el siglo XII y se siguió usando hasta que ya entrado el XVI y el XVII, Galileo comenzó a estudiar y trabajar con los movimientos del péndulo. Aún así, el primero en construir un modelo de reloj de péndulo sería Huygens, un científico de Holanda. Años después y más tarde, Hooke inventaría el escape de ancla para los relojes de péndulo, un eficiente sistema que ha llegado hasta nuestros días, introduciéndose también la pulsación en silencio de Graham. Más tarde, mientras se perfeccionaba toda esta mecánica, se introdujo la acción de un eficiente resorte para hacer funcionar los relojes y el sistema de espiral. Este invento se atribuyó tanto a Hooke como a Huygens. Después se fue perfeccionando esta técnica en medir el tiempo, hasta ir consiguiendo relojes cada vez más exactos, prácticos y funcionales. Este tipo de medición del tiempo llegaría a su culminación con el desarrollo del cronómetro en el siglo XVIII, de la mano de Harrison y Earnshaw, dos investigadores ingleses. Este tipo de relojes continuaron evolucionando hasta la invención de los relojes electrónicos y más tarde los relojes de cuarzo. Asimismo, de forma más reciente, los científicos han usado algunas frecuencias naturales de oscilación de las moléculas y los átomos a modo de patrones de tiempo, en lo que llamamos los relojes atómicos, en los que destaca su precisión porque su variación es más pequeña de un segundo por 100 años. Y por último, en la actualidad se han puesto muy de moda los relojes inteligentes, con los que se puede hablar por teléfono, consultar el correo electrónico o monitorear nuestra salud. En la imagen superior, desde el 1300 a.C. hasta 1956 después de Cristo, vemos la evolución del reloj de sol, 1300, reloj de agua, 270 a.C., reloj de arena, 300 después de Cristo, reloj mecánico, 1295 después de Cristo, reloj de bolsillo, 1502 después de Cristo, reloj de péndulo, 1656 después de Cristo, reloj de cuarzo, 1928 después de Cristo, y 1956 el reloj digital. Y esta es una clepsidra egipcia. Como siempre hago en estas conferencias y charlas, empiezo por lo más pretérito, buscando siempre
elementos artísticos que nos sirvan de guía. En esta charla estamos relacionando los relojes con el arte. Tanto lo vamos a hacer con los relojes reales, en presencia como las famosas torres que tienen relojes, como el Big Ben, pero también la pintura y en este caso los relieves. Como los egipcios eran muy afectos a relatar todo en bandas, como solían hacer ellos, de manera hierática, es decir, ausencia de vida en la mirada, de manera conceptual y simbólica, acompañándose todas las imágenes con jeroglíficos, es que vemos esta clepsidra con ilustraciones que remiten a todo el relato en cuestión relacionado con el reloj. Un acercamiento nos muestra que el propio faraón ofrece al dios Horus una clepsidra y la posee en la mano. Todo es muy conceptual en el arte egipcio, como siempre les he comentado en otras charlas que hemos tenido en relación a otros objetos o temáticas artísticas, siempre hay un hieratismo y una ausencia de vida en la mirada que lo aleja de la vida cotidiana. Siempre se está representando como una vida en el más allá, simbólica. ¿Cómo es esto de la historia del reloj y la medición del tiempo a grandes rasgos? Los relojes son una herramienta muy práctica para ayudarnos a organizar nuestros días, pero además tienen un gran simbolismo en torno al paso del tiempo. Las personas humanas percibimos que el tiempo pasa por los acontecimientos, como puede ser, por ejemplo, empezar a leer un libro y terminarlo. Si a mitad de la lectura hacemos algo más, encontraremos otro episodio de tiempo, más para medirlo. Es por todo ello que ya en la prehistoria el hombre empezó a necesitar medir el tiempo y para ello utilizaban las fases lunares, con los movimientos de flujo y de reflujo y la rotación de las estrellas. En la actualidad los hechos de la naturaleza se siguen usando para medir el tiempo en muchos lugares del planeta. Primero, estas mediciones se basaban en las estrellas, en la luna, en la Tierra, y en el Sol y en los astros. Pero, ¿cuál es la imagen más antigua de un reloj si estamos buscando indicios en la historia del arte? Expertos en arte creen haber encontrado la pintura más antigua en la que se representa un reloj. El Museo de Ciencias de Londres, en el Reino Unido, está aún investigando un retrato de hace 450 años, de quien se cree es el duque de Florencia, el célebre Cosimo I de Medici, sosteniendo en su mano derecha un reloj de oro. Los conservadores del museo han enviado las conclusiones de su descubrimiento y lo que van descubriendo a expertos del Renacimiento en la Galería Uffizi de Florencia, Italia, y están esperando una respuesta final. La pintura está expuesta en la galería midiendo el tiempo del museo. Los primeros relojes aparecieron poco después del 1500 en Europa, en Alemania, y los especialistas en relojería creen que el cuadro pintado por el maestro renacentista Maso de Sanfriano alrededor del año 1560, es decir, en pleno Cinquecento, puede ser el más antiguo que muestra un verdadero reloj. El conservador del Museo de Ciencia, Rob Skidmore, explicó que creen que el reloj proviene del sur de Alemania, ya que Cosimo, nos cuenta, era un gran patrón de la ciencia y la tecnología. Es probable que hubiera poseído un reloj de este tipo que muestra con orgullo en la pintura, como vamos a ver. El cuadro muestra los fuertes vínculos entre la ciencia y el arte, especialmente en esa época, señaló Skidmore. Rob Skidmore explicó que creen que el reloj proviene de Sud-Alemania y la pintura formaba parte de la colección del museo desde hace 33 años. Mientras estaba siendo sacada del almacén para ser expuesto, los responsables del museo decidieron investigarla y fue así como realizaron el descubrimiento. La clave de la identidad del hombre de la pintura llegó cuando Skidmore se dio cuenta de que en la parte trasera de la pintura estaba el escudo de armas de los Medici. En la pintura, Cosimo tendría aproximadamente unos 41 años y su apariencia concuerda con una pintura posterior suya de 1574. La galería, midiendo el tiempo, traza la historia del control del tiempo y cuenta con una de las mayores colecciones de relojes del Reino Unido. Bueno, vayamos a verlo. Aquí vemos a la izquierda el cuadro casi en su forma completa, entero, y a la derecha el detalle de Cosimo sosteniendo dicho reloj. Acompaña la escena
unos objetos a modo de naturaleza muerta apoyados en una superficie, en una mesa, un paño que cuelga, típico, pintura de aquellos tiempos, colgar paños, sería del Cinquecento, del Renacimiento, como del movimiento que ya se está gestando, un manierismo paralelo al Renacimiento, y calma. El retrato es psicológico, es un retrato fidedigno con el semblante del retratado, atención al detalle. Y ahí vemos justamente al conservador del Museo de la Ciencia, Rob Skidmore, y la obra. Tommaso de Antonio Manzuoli se llamaba el pintor, conocido más como Maso de San Friano. Nacido en Florencia el 4 de noviembre de 1532 y enterrado y fallecido en Florencia el 2 de octubre de 1571. Fue un pintor que se lo cataloga también como manierista. No está claro si su maestro fue Pier Francesco Foschi o Carlo Portelli. Maso intentó imprimir en su estilo un naturalismo ajeno a los preceptos de la maniera propugnados por Vasari por aquellos tiempos, tomando como referentes la obra de maestros del Renacimiento y del primer manierismo, tales como fueron Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo Pontormo y Rosso Fiorentino. En su fase de madurez se le puede considerar uno de los componentes del movimiento contramanierista. Sus discípulos más importantes fueron Jacopo de Tempoli y Alessandro Fei. Al fondo, detrás del conservador del museo, se puede ver la obra completa y se puede observar que Cosimo está también acariciando la cabeza de su mascota, un perro de gran tamaño. Y ahí vemos un acercamiento para que vean el cuerpo entero, Cosimo y el reloj. Un detalle, fíjense la atención al detalle del cuadrante del reloj y todo el entorno con un sombrero y otros elementos que acompañan la composición. Movimiento de reloj alemán y un reloj completo, ambos del siglo XVI, para poder tener una referencia real, ¿no?, de la pieza que todavía conservamos y la que está presentada en el cuadro. El movimiento de reloj es de principios del XVI y probablemente sea muy similar al interior del reloj que se muestra en el cuadro. En ese momento, los componentes de los relojes estaban hechos principalmente de acero. Se incorporaron varias soluciones en el diseño imperfecto para hacer que el cronometraje fuera más preciso. Cuando Cosimo I de Medici posó con orgullo con su reloj dorado, literalmente tenía en la mano un pedazo de la historia de la tecnología. Pero no es el único cuadro que hace referencias a un caballero con un reloj en la mano. La historia de la Orden de Malta a través del caballero del reloj de Tiziano. Tiziano Bechelio di Gregorio, conocido tradicionalmente en español como Tiziano a secas, nació aproximadamente, no se sabe bien, miren qué rango de tiempo largo, 1477 o 1490, y fallece en Venecia en el año 1576. Fue un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana dentro del Renacimiento del Cinquecento. Un cuadro de un desconocido puede contarnos una gran historia, porque a través de él podemos hablar también de la Orden de Malta. Diríamos que de Tiziano a Felipe IV, pasando por el príncipe Ludovici, la atención que se le da a la Orden de Malta, podemos ver que es un símbolo a través de esta cruz. Este retrato realizado por Tiziano fue regalado justamente a Felipe IV, 1606-1665, por el príncipe Ludovici, hijo del comandante en jefe del ejército pontificio bajo el Papa Gregorio XV. Niccolo Ludovici contrajo segundas nupcias con la heredera del pequeño principado toscano de Piombino, Policena de Mendoza, y cuando su mujer falleció en 1634, el pequeño principado pasó a la titularidad del rey de España, que le reconoció como el nuevo príncipe por el módico precio de 1.000.000 de marcos. La soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta a partir de 1530, es una orden religiosa católica fundada por comerciantes italianos originarios de la costa amalfitana. En el siglo XI, en el Jerusalén de las Cruzadas, desarrolló acciones militares contra ejércitos musulmanes
y ejerció una labor de atención hospitalaria. Bueno, aquí vemos el cuadro. Tiziano es un pintor veneciano del Cinquecento, está al final del Renacimiento, y les recuerdo que en el final del Renacimiento, es decir, del siglo XVI, nos llamamos el Cinquecento, también se va a dar paralelamente el manierismo, a la manera de, se decía, ¿no? Esos pintores que se salen un poco del canon tradicional del Renacimiento. El Renacimiento siempre es una pintura más bien de características equilibradas y estables. ¿No? Muy naturalista, por cierto, pero no llega a la exacerbación del realismo del barroco en el siglo que le va a seguir. Bueno, y aquí lo vemos a este desconocido caballero del reloj ataviado con un manto, con un saco de piel, la cruz de Malta en el pecho, con una mirada, diríamos, displicente o tal vez no concentrada. Eso es un dato de cambio con respecto al Renacimiento. En el anterior cuadro, la persona, es decir, Cosimo, nos miraba. ¿Ven? En este caso está como más distraído o no concentrando la mirada hacia el frente, pero sí atento a sostener la pieza de relojería. ¿Ven? Ahí vemos un acercamiento. Excelente el trazo y el logro de las texturas y el brillo de la pieza de relojería. Vamos ahora a ver un poquito lo que pasa con los relojes de arena, tan simbólicos, tan agradables a la vista y tan decorativos, por supuesto, en su momento tan funcionales. Aquí vemos un espectro de varios relojes de arena, desde antiguos y clásicos hasta posmodernos. ¿Y dónde podemos encontrar en la historia de la pintura la imagen de uno de estos relojes? Nos vamos a ir un poquito más atrás del periodo que estamos viendo al Renacimiento recién. Es decir, vamos a ir a lo que llamamos el siglo XIV, ¿no? El 400, estábamos recién en el 500, y vamos a ver este fresco de alegoría del buen gobierno por los hermanos Lorenzetti. La alegoría del buen y mal gobierno es una pintura mural hecha en el siglo XIV en el Palacio Público de Siena, Italia. Los hermanos Lorenzetti, Pietro y Ambrogio, realizaron esta obra dentro del contexto de lo que llamamos la pintura gótica. Cabe aclarar que la pintura gótica es el final del gótico, ya es lo que llamamos el naturalismo en el gótico, que es un presagio total, un preámbulo absoluto del Renacimiento. La importancia de esta obra radica es que es una de las poquísimas manifestaciones artísticas que se sale del marco religioso cristiano representando temas profanos. Esto supuso una ruptura conceptual y temática con la tradición gótica anterior. En esta parte del fresco, porque es grande el fresco, se observa la alegoría del buen gobierno y se puede ver a la izquierda a la justicia sentada en su trono, representando el equilibrio, sosteniendo a cada lado de la balanza del bien y el mal respectivamente. A la derecha, según entramos en la estancia, está la personificación del buen gobierno, significando al mismo tiempo Siena y la representación del bien común. Debajo de la justicia se ha representado a la concordia, trenzando una cuerda que llevan los personajes situados en procesión en la parte inferior. Estos eran los 24 consejeros de la ciudad y sus rostros son retratos fidedignos de las personas que ocupaban esos cargos en aquella época. Pero vamos a ir acercándonos para ver dónde está el reloj de arena que aquí estaba mencionado. ¿Ven? Un acercamiento, se los voy a señalar aquí, si me permiten, con un lápiz. Aquí, ¿ven? Ahí lo pueden ver, el círculo rojo, la templanza y el reloj de arena. Bueno, entonces vamos a acercarnos y ver este reloj de arena. La templanza lleva un reloj de arena, que es una alegoría del buen gobierno. Este es el detalle de este fresco que estamos viendo de los hermanos Lorenzetti. Recuerdo la fecha 1338. El origen del reloj no es claro, aunque puede haber sido introducido en Europa por un monje del siglo VIII llamado Liutprando, que sirvió en la catedral de Chartres, en Francia. No fue sino hasta el siglo XIV que el reloj de arena se ve comúnmente. La evidencia más antigua es una representación justamente que habla de la alegoría del buen gobierno.
El reloj de arena, emblema del presente que huye, y la guadaña, que significa que el tiempo todo lo destruye, y la templanza es la virtud cardenal, que acá está representada con esta figura femenina, que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, los académicos lo definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. En cuanto a la representación, el fresco, bueno, es una pintura que muerde, entre comillas, sobre yeso fresco y se fija, a diferencia de la pintura al temple, que practicaban, por ejemplo, otros pueblos como el egipcio antiguo. Aquí lo que vemos justamente es la representación de esta alegoría señalando el reloj de una manera más rígida, con un fondo plano atrás, atención al detalle de los grafismos, peinado, detalles de pasamanería en la ropa, pliegues, pero es una pintura más bien plana. Si se fijan, tanto las manos como el cuello de la mujer representada no presentan demasiados claroscuros, iluminación que nos den volumetría. Volviendo a ver el conjunto y las actitudes, es muy parecido, inclusive si conocen al pintor Giotto, es muy parecido a ese tipo de pintura, justamente ese tipo de representación. Pero como esta charla se trata de buscar todas las representaciones de los relojes en relación al arte, y el arte abarca también la arquitectura, la escultura, vamos a ver un reloj de arena con una altura de 8 y 6 metros y un tiempo de recorrido de un año respectivamente. Se encuentra entre los relojes más grandes del mundo. Otro modelo gigantesco se exhibe en la Plaza Roja de Moscú desde julio del año 2008, con una altura total de 11,9 metros y un peso de 40 toneladas. Es probablemente el reloj de arena más grande del mundo. Así que tenemos diferentes alturas, 8 abajo, como dijimos, y 6 arriba. En 1410 se construye el reloj astronómico de Praga, que tiene un fondo que ilustra la Tierra y el cielo. Un reloj por hora, líneas curvas que representan un doceavo del tiempo entre amanecer y atardecer, mientras que un círculo con signos del zodíaco, muy bonito, y una pequeña estrella que representa el equinoccio vernal, hacen que se pueda leer el tiempo sideral. Es el tercer reloj astronómico más antiguo y es el más antiguo en funcionamiento. Recuerdo, está en Praga. Una belleza artística absoluta. Hablando de relojes que engalanan edificios históricos, vemos aquí en el Museo de Orsay un reloj que pertenece a la época final de Francia en el siglo XIX. Estamos hablando de la época de Napoleón III. Hermoso reloj que muestra el gusto burgués, con una parafernalia de decoraciones, mezclas entre neoclásicas, algunas un poquito más abarrocadas. Ahí se lo ve inserto dentro de esta galería, que como sabrán, si les interesa el tema de los museos, la estación de tren se convirtió en el Museo de Orsay. Ahí se ve la comparación entre cuando era estación de tren y cómo se convirtió a galería artística. Y estación de tren que pertenece y deriva de la famosa etapa del realismo de la construcción en hierro a partir de 1860 en la Europa de aquellos tiempos. Va a derivar justamente este tipo de estética en lo que llamamos al final del siglo, principios del XX, la Belle Époque. Pero vamos a conocer un poquito otra forma de medir el tiempo y el arte como lo representa, los relojes de sol. En la famosa Palma de Mallorca, los relojes de sol se hacen presentes en cantidad. Ahí vemos un paneo general de estos bellos relojes. ¿Y qué nos cuentan sobre ellos? La historia de la humanidad y la búsqueda del ser humano para conocer el tiempo discurren paralelas a la historia del reloj de sol.
un objeto que desde tiempos inmemoriales y hasta no hace mucho ha brindado el mejor sistema de medición temporal creado por el hombre, trabajando de día cual girasoles y durmiendo por la noche hasta la siguiente aparición del astro rey. Las nociones astronómicas de los egipcios hicieron posible que orientaran la pirámide de Keops, fechada aproximadamente oficialmente del año 2500 a.C., a través de referencias estelares. 1000 años más tarde, en tiempos del faraón Tutmosis III, 1500 aproximadamente antes de Cristo, se diseñó un instrumento llamado Sechat en el idioma antiguo egipcio, un pequeño reloj solar para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras. No obstante, España tuvo que esperar a los tiempos de los romanos para conocer su existencia y ver cómo los construían, ubicándolos en villas y caminos. Con la instauración del siglo XIX del actual sistema horario, más artificial, en detrimento del antiguo sistema solar, los relojes solares perdieron su utilidad fundamental y cayeron en el desuso. Curiosamente, Mallorca concentra el mayor número de estos artilugios catalogados por kilómetro cuadrado a nivel mundial, con un total de 829 relojes solares. De estos, 112 están situados en la ciudad de Palma, según explica Miguel Ángel García Rando, autor de la obra Los relojes de sol de Mallorca y miembro de la Comisión de Relojes de Sol de la Asociación ARCA. Pueden encontrarse fácilmente en los edificios más característicos de la isla, sean en grandes fincas o en sencillas casas de campo, así como en iglesias, conventos, calles, plazas, edificios públicos y privados, muchas veces desapercibidos por el efecto mimético del paso del tiempo. Esta gran cantidad de relojes solares no solo se muestra el gran protagonismo que tuvieron en el pasado de esta isla, sino que revela un desconocido paraíso nomónico que sitúa a Mallorca y su capital Palma como una de las regiones más privilegiadas por su presencia. Volvamos a ver estos relojes, algunos como el de la parte inferior derecha, ya pertenecen a nuestros tiempos contemporáneos. Pero también hay relojes que tienen que ver con la denominación de la piedra de la sombra, reloj de la piedra de la sombra. Esta es una ilustración del Códice de los Libros del Saber de Astronomía del célebre Alfonso X, el Sabio. Se trata de un reloj horizontal que marca 12 horas diurnas, horas temporarias, a lo largo de todo el año. El reloj solar, tal como lo conocemos en la actualidad, comienza a generalizarse a partir del siglo XV. Antes era muy común que los relojes marcaran horas desiguales. Las horas canónicas eran las que determinaban los rezos de los monjes en los conventos. Las horas temporarias constituían una división de la parte diurna del día en 12 partes iguales, independientemente de que fuera verano o invierno. El Tratado Valenciano sobre Mnemónica, Ciencia de los Relojes del Sol, más antiguo y más popular, es el de Pedro Royce, editado en Valencia en el año 1575, con el título de Los libros de los relojes solares. Otro valenciano y científico filósofo, Tomás Vicente Tosca, que vivió del año 1651 a 1723, está considerado como una de las máximas autoridades mundiales en mnemónica de su tiempo. Sería mnemónica de su tiempo. La época dorada de los relojes de sol se extiende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando los relojes mecánicos alcanzan una gran perfección técnica y comienzan a sustituir a los solares en los edificios públicos. El reloj de la piedra de la sombra de Alfonso X era un reloj de horas temporarias, es decir, dividida al día solo en la parte en la que el sol está fuera, en 12 partes iguales, tanto si era verano como invierno. Miren la representación de Alfonso, en este caso es una representación de él, no es la representación que nos interesa, que es la que él ilustró justamente en el códice manuscrito. La representación que vemos es una representación miniada. ¿Qué significa miniada? Porque estas miniaturas estaban pintadas, ese color rojo, por óxido de minio, que es el antiguo nombre que se le da al óxido de plomo, que es el que otorgaba la tinta para este color rojo. De ahí viene miniatura, por óxido de minio. Bueno, es una representación muy plana, muy propia de la Edad Media,
y con los piecitos vieron abiertos abajo en sensación de perspectiva, que no se intenta hacer la perspectiva lineal, que podemos encontrar en las etapas a partir del Renacimiento. Y se hace una intención de grafismos, como el manto que él lleva con la heráldica, el vestido, la vestimenta, y todo es plano, y se hacen algunas sombras en los pliegues, pero los cuadraditos quedan todos estampados contra el fondo. En cuanto a ilustración, es maravillosa, una perfección técnica y aparte con letra artística gótica de este libro de la piedra de la sombra, de este códice del saber de astronomía de Alfonso X. El reloj de la sabiduría, de Heinrich Seuss, Alemania, 1296-1366. Un pintor que estaría, diríamos, un poquito previo al Renacimiento, lo que los italianos llamarían el Trecento, ¿no? Pertenece al misticismo alemán, místico, poeta, lírico y trovador de la sabiduría divina. Sus obras indagan psicológicamente en las verdades espirituales de la filosofía mística de Eckhart. Entre sus obras destacan el libro de la eterna sabiduría, Das Bluchen der ewigen Weisheit, y su última gran obra, Orologium Sapientia, el reloj de la sabiduría, considerada la obra más trascendental del misticismo alemán. La obra está dividida en 24 capítulos, fue escrita con un diálogo entre la sabiduría y su discípulo, el reloj como emblema del alma y el cuerpo, y el cual requiere supervisación y regulación para que funcionen propiamente. Heinrich Seuss es un precursor en introducir una lectura espiritual de la tecnología en relación del cuerpo, el alma y la mente. Y justamente en esta miniatura, que es una pintura de códice, podemos ver representada la escena del reloj de la sabiduría. Como ven, hay un intento de perspectiva, pero si ustedes observan, las baldosas del suelo, del piso, del solado, llegan a intentar fugar a un punto de fuga, pero no se concentran en ninguno. Y aparte hay rebatimiento de plano en el elemento, hacia el reloj con su base, y en los muebles, como esta mesa que ven al costado. También las actitudes serias, hieráticas, sin poca expresión, la S característica de la figura que vemos allí ondulante de la Virgen María. Una excelente ilustración, muy minuciosa, de este códice. Pero vayamos a ver un poco lo que pasa en la arquitectura y siguiendo la cronología del tiempo. La portada del reloj de la catedral es la obra más importante de la escultura toledana del siglo XIV. En el tímpano se desarrollan escenas de vida de Cristo y de la Virgen. ¿Qué es el tímpano? Se lo señalo, ya lo he mencionado en otras charlas. El tímpano es esto, ¿ven? Entre un marco, como este que estamos viendo, que son todos los arquivueltas del portal de entrada, aparece como una superficie plana. Eso se le llama tímpano. Los tímpanos provienen de los frontis griegos también. La única diferencia es que un frontis griego era triangular. Cualquier templo griego, como el célebre Partenón, tiene su frontis también. Entonces es para señalárselo. Bueno, sigamos entonces. En ese tímpano, como les contaba, están escenas de la vida de Cristo y de la Virgen para que las personas que accedían a la iglesia pudieran observar, ya que no sabían leer ni escribir, obviamente. Y la iglesia era una función también pedagógica de cristianización. El reloj construido en el siglo XVIII, es posterior, por Manuel Gutiérrez, uno de los mejores relojeros españoles de la época, fue concebido para marcar las horas canónicas y algunos de los principales actos que se celebran en la catedral. Manuel Gutiérrez era relojero de cámara del infante Don Luis, para el cual hizo varios relojes. También realizó varios relojes para el rey Carlos III. Este portal de entrada muestra ya arco gótico, lo que indica que la catedral, por supuesto que tiene estructura gótica, ya se le están introduciendo también elementos renacentistas transicionales. Bueno, tenemos más todavía. Fíjense, esta es la torre del reloj. El aparato fue reemplazado en 1585 y su aspecto actual es fruto de una profunda restauración que sufrió o que
aconteció en el año 2012. Esta es la Conciergerie, del francés concierge, conserje, o también el Palais de la Cité. Es un edificio histórico de París que ocupa el muelle del reloj en la isla de la Cité, en el primer arrondissement. El palacio fue residencia de los reyes de Francia en los siglos X a XIV. Terminó convertido en prisión del Estado en 1392 tras el abandono del palacio por parte de Carlos V y sus sucesores. Ahí podemos ver qué hermoso el reloj y atrás vemos emblemáticamente ver el fondo azul y unas flores de lis, que son emblemáticas también de la realeza francesa. Posterior, por supuesto, remito a la etapa borbónica. Y no sé si notaron que en estos relojes, en vez de aparecer el 4 con el número romano, aparecen 4 rayitas. Entonces vayamos a ver eso. El misterio del 4, en vez de ser a la romana, aparecen 4 rayitas, 4 palitos. Los diseños de relojería han sido sumamente variados. A través de los años de la historia se han producido toda clase de formas, algunas de las cuales han alcanzado una belleza extraordinaria, elevando a la relojería a la categoría indiscutible de arte. Aquí entra el otro arte, si estamos buscando las representaciones de relojes en la historia del arte, tanto pintura, miniatura, escultura o arquitectura, pero también el arte, el reloj en sí mismo es una pieza artística que es digna de colección de anticuarios, obviamente. Pero no es el propósito que queremos ver acá, describir esto del misterio del 4, más allá de su belleza estética o de la calidad técnica de las piezas, hay un aspecto singular que bien mirado pudiera ser un misterio. Si consideramos como tal al que no se puede explicar de una forma clara y contundente, y que permanece por tanto en la sombra de la duda, o al menos a la espera de una explicación racional y certera que lo explique. Los maestros relojeros han usado y siguen haciéndolo múltiples formas de señalar las horas en los relojes. Uno de los más tradicionales es la utilización de la numeración romana. Y este es el ámbito del misterio que nos ocupa. Como es bien sabido por todos, el 4 en la numeración romana corresponde con la grafía, ¿vieron? El 5 y un palito antes del lado izquierdo. Sin embargo, en la relojería es tradición colocar los 4 palitos en su lugar. Tanto es así, tan extendida es esta práctica, que cuando se rotula un reloj con la grafía tradicional romana, puede considerarse que se aleja de la tradición relojera. Esto lo podemos ver inclusive en relojes que tengamos en nuestras casas. Dicho de otra forma, escribirlo correctamente se considera una anomalía, pues la costumbre marca que el 4 debe señalarse con los 4 bastoncitos o los 4 palitos. Pero a pesar de que la mayoría de los relojes mantienen la grafía de los 4 palitos, no obsta para que haya otros en los que aparece el 4 romano tradicional, distanciándose de la tradición relojera. Algunos de ellos de gran importancia, como ocurre, entre otros, como saber, el reloj del Big Ben de Londres, nada menos, y el de la Equitativa de Madrid o el del Kremlin en Moscú. Por sea cual sea la razón por que se mantiene esa tradición fácilmente constatable, lo cierto es que los maestros relojeros en la mayoría de los casos siguen usando la grafía de los 4 palitos en lugar de la tradición romana del 4. Es algo más que una extravagancia, algo más que una imperfección, algo más que un capricho. Es una tradición, aunque no se sepa ciencia cierta su origen, al fin y al cabo quizás no sea eso lo más importante, lo más significativo es que nosotros todos esperamos que en los nuevos relojes en los que se representan las horas en números romanos siga apareciendo el 4 de esta manera, porque lo manda la más fina tradición relojera. Bueno, y ahí los tenemos, fíjense, lo pueden constatar en este reloj con estatuas de Hércules y Marte en el flanco de este reloj que está en el patio del Palacio de Versalles de Francia, ¿no es así? Correspondiente a la época de Luis XIV, siglo XVII, pleno barroco francés, pleno barroco absolutista francés. Y podemos ver justamente la imagen del dios, del rey Sol, que se asociaba al dios Apolo. Hermosa obra, muy barroca, muy francesa, con ese gusto por el dorado
a través de la técnica que se llama or molu, que sería el bronce con oro, bañado en oro. Una guirnalda de laureles y, por supuesto, el número 4, como corresponde en la tradición relojera. ¿Cuáles son las explicaciones? Para explicar esta extraña y misteriosa costumbre convertida ya hace mucho tiempo en tradición, se barajan muchas hipótesis que pretenden dar explicación al misterio. Razones relacionadas con la monarquía, con supersticiones o simplemente por razones estrictamente estéticas. Sí, la verdad queda muy lindo. Razones monárquicas. Corría el año 1370 cuando el relojero Henry de Vic recibió el encargo de Carlos V de fabricar un reloj para ubicarlo en la torre del Palacio Real de Francia. Una vez terminado, el rey acudió a examinar el trabajo del relojero y al cabo de unos segundos Carlos V observó que el maestro artesano había representado el 4 como el número romano tradicional. El relojero le contestó que era así como se escribía de forma correcta, a lo que el rey, visiblemente molesto, le contestó: el rey nunca se equivoca. Así que se colocó en lugar del 4 tradicional romano los 4 palitos. Otra de las razones esgrimidas para explicar el misterio tiene relación con un relojero suizo. Al igual que en el otro caso, el artesano recibió un encargo real, pero en esta ocasión el relojero representó el número 4 con la grafía de los 4 palitos. El rey, al observarlo, entró en cólera, parece que no se lo conforman de ninguna forma estos reyes, y mandó ejecutarlo, pobre, dando de esta forma salida a la ira regia. Como protesta ante esta injusticia, los demás artesanos decidieron utilizar el 4 de la manera tradicional en la relojería y no el 4 romano. También puede ser supersticioso. Otras personas piensan que el mantenimiento de la grafía con 4 palitos se debe a razones puramente supersticiosos. Y eso se debe a que el 4 romano se corresponde con las 2 primeras letras del dios romano Júpiter, en latín. Su uso inadecuado, según esta corriente de opinión, era de carácter blasfemo. Y a razones estéticas, estas son las razones que más intenta develar el misterio de una forma más sencilla. El propio Instituto Británico de Relojería es de esa opinión, argumentando que el uso de este 4 más simbólico tiene un fundamento estético y ello se debe a que los 4 caracteres crean una simetría visual con su puesto en la esfera con respecto al 8, también de 4 dígitos. Así que el 4 romano no lo consigue eso. Hay una relación entonces entre los 4 bastoncitos, esta forma de grafía tan característica, en relación al número 8 romano que está del otro lado. Y ahí lo podemos ver justamente en el reloj del Big Ben de Londres, hablando de relojes que tienen que ver con la arquitectura. Bueno, nada más evocativos de Londres que este sonido tan mágico, el sonido del Big Ben. También tenemos el mencionado reloj del Kremlin de Moscú, pero en este caso, fíjense, lleva la grafía romana. Según varios documentos históricos, el reloj de la Torre Spakaya se colocó entre 1491 y 1585. Es denominado usualmente reloj del Kremlin y designa la hora del Moscú oficial. La cara del reloj tiene un diámetro de 6 metros. Como todo lo que tenga que ver con la arquitectura rusa, es muy pintoresca, muy elaborada, muy fantasiosa. Acerquémonos, miren qué colorido, fondo de ladrillo, y se puede ver la textura del cuadrante del reloj, todo remachado con placas metálicas.
En Londres, volviendo al Big Ben, es el reloj más grande del mundo y por supuesto no solo es un icono de Londres, es un icono de Inglaterra. Pertenece este edificio a lo que llamamos la etapa romántica del siglo XIX, esa etapa donde, este es el Parlamento de Londres, donde se entremezclaban diferentes revival de estilos pasados. Y vayamos a ver ya entrando al siglo, fines del siglo XIX, con las grandes exposiciones universales como la de 1889, que conmemoraba centenario de la Revolución Francesa y se había erigido la Tour Eiffel para dicho evento, una medalla de oro que se otorga a un reloj. Van a ver. La Esmeralda tiene su histórico inicio en 1860, cuando el diseñador Constant Girard-Perregaux, fundador de esta casa relojera, se pone como objetivo crear un reloj en el que pudiera observarse su alma o movimiento interno. No solo logró este objetivo, sino que fue tan revolucionario que comenzó a recibir un sinnúmero de premios por la precisión y diseño de esta pieza. Entre los reconocimientos más importantes que recibió Constant fue una medalla otorgada en 1867 por el jurado de la Exposición Universal de París. No conforme con esto, en 1889 participa en una nueva Exposición Universal de París, la ya mencionada en el afiche, presentando un reloj dotado con tourbillon bajo 3 puentes de oro. El calibre se colocó en una caja de oro rosa con grabados de Fritz Kunder, quien utilizó técnicas que hoy en día se han perdido. Tras esa exposición y haber recibido la medalla de oro, este reloj Girard-Perregaux finalmente fue bautizado como la Esmeralda y fue puesto en venta. Al poco tiempo llegó así a manos del general Porfirio Díaz, quien entonces era presidente de México. Pero entremos a una imagen que diríamos no solo tiene que ver con esta disertación sobre los relojes en el arte, sobre esta búsqueda que estamos haciendo, sino que es una de las imágenes más inolvidables que se nos pueden presentar, que justamente tiene que ver con la pintura surrealista, una de las 4 vanguardias históricas del siglo XX. Cuando se remite a vanguardias históricas, nos remitimos a las que tienen manifiesto, ese es surrealismo. Y esta imagen de Salvador Dalí creo que es una de las imágenes más inolvidables que uno puede retener en la memoria, justamente la persistencia de la memoria o los relojes blandos de Dalí. Ahí vemos el acercamiento. Los relojes de Dalí eran quesos camembert. Eran los primeros años de la década de 1930. Gala, su esposa, su compañera, sentada al lado de Dalí, levantaba la vista hacia el reloj. Dalí estaba absorto ante un pequeño cuadro de 24 por 33 centímetros. Aquella noche había cenado un delicioso queso camembert y los restos estaban todavía sobre la mesa. Gala bostezaba, eran las 5 de la mañana. Dalí le decía, vete a la cama, cariño. Dalí irá cuando este cuadro esté listo, le respondió. Necesita una imagen sorprendente que haga de esto una pintura surrealista. De pronto, en un destello de originalidad, se le ocurría la idea de fundir el reloj de pared y el camembert en una sola imagen. Y luego relata también la presentación de su propia genialidad. Cuando Gala despertaba, Dalí la hacía situarse frente al caballete. Mantén los ojos cerrados, ahora ábrelos, mira lo que he hecho. Y Dalí responde, ¿no es horrible? Gala respondía, nadie que vea este cuadro será capaz de olvidarlo mientras viva. Muy sabia, Gala. Ahí vemos al enigmático Dalí y una caricatura. Parece que ya desde pequeñito a Dalí le gustaba el mundo de la gastronomía, hablando de queso. Según él mismo contaba, a los 6 años quería ser cocinero, a los 7 quería ser Napoleón. Desde entonces mi ambición no dejó de crecer como mi delirio de grandeza. Ya de famoso, la comida seguía siendo una afición. Cocinar y pintar eran sus artes afines, son artes afines. Cuando cocino, nos dice, añado un poco de esto y un poco de aquello. Es como si mezclase los colores, comentaba. Y lo que ya claramente une a estas dos aficiones, y el hecho reconocido por él mismo, es que la idea de sus famosos relojes blandos le vino comiendo un queso camembert.
podéis estar seguros de que los famosos relojes blandos no son otra cosa que el queso camembert del espacio y el tiempo, que es tierno, extravagante, solitario y paranoico y crítico, como él mismo se autodefinía. Pero también, hablando de que la gastronomía es un arte, dentro de la gastronomía está la pastelería. Y la pastelería, ya que es un arte, y un pastel puede ser arte de estilo surrealista. Les estoy mostrando acá, compartiendo una experta en postres que nos está mostrando cómo hace justamente un pastel o una torta con la imagen de este célebre cuadro. Todo con estos elementos que utilizan para hacer estas tortas con temática, estas pastas que utilizan azucaradas. La persistencia de la memoria fue pintada en medio de una alucinación. El Piton visitó un centro para enfermos mentales en París y mientras el director le enseñaba cada uno de los cuartos, Dalí se asomaba, examinaba al paciente y exclamaba: poco interesante. En el último cuarto miró la imagen de un hombre despeinado, con ojos desorbitados. Le llamó la atención y ante la mirada de aquel hombre loco exclamó: este es un loco genial, y se le nota enseguida. El director del psiquiátrico le contestó: pero señor Dalí, aquí no hay nadie. Está frente al espejo de un armario. Con esta anécdota, la personalidad irónica, irreverente del pintor español Salvador Dalí queda al descubierto, uno de los pintores más reconocidos y polémicos del siglo XX, al centro de la discusión mientras estuvo vivo y con una popularidad aún mayor después de muerto. Las historias, los mitos y anécdotas continúan multiplicándose en torno a la figura de quien fue uno de los máximos representantes del surrealismo, una de las cuatro vanguardias históricas del siglo XX. Durante su existencia, Dalí pintó más de 1.500 cuadros, sin mencionar los libros que ilustró, las litografías, diseños escenográficos y una amplia variedad de dibujos. En ellos, Dalí desarrolló la idea del método paranoico crítico, una técnica en la que aparecían objetos o situaciones que se contraponen, pero al mismo tiempo se complementan. La persistencia de la memoria, también conocido como los relojes blandos, es un claro ejemplo del trabajo de Dalí, en el que la deconstrucción de la situación y los objetos muestran la relación que existe entre lo real y lo imaginario. No obstante, el universo daliliano presenta en el cuadro el más amplio de lo que se imagina. Por eso, a continuación se enlistan 15 curiosidades que muy poca gente conoce acerca de quizás el cuadro más afamado de Salvador Dalí. En 1931, año en el que fue creada la pintura, Dalí perfeccionó su método paranoico crítico. El artista intentaba entrar en un estado meditativo, alucinaciones psicóticas, autoinducidas, para poder hacer lo que él llamó fotografías de sueños pintados a mano. De esa rutina inusual escribió: soy el primero en ser sorprendido y a menudo aterrorizado por las imágenes que veo aparecer en mi lienzo. Registro con toda la exactitud posible los dictados de mi inconsciente y mis sueños. El cuadro es más pequeño de lo que crees, considerado uno de los triunfos pictóricos de Dalí. Mide aproximadamente 24 por 33, característica que le hace una pintura pequeña con respecto a otras creaciones del pintor que son de gran tamaño. Tenía solo 28 años cuando este cuadro lo catapulta a la fama. Y Dalí empezó a pintar a los 6. En su juventud trabajó con el cineasta español Luis Buñuel en 2 cortometrajes surrealistas, Un chien andalou y L'Âge d'Or. Sin embargo, el gran ascenso de Dalí llegó con la creación de la persistencia de la memoria. Entonces la prensa y el público enloquecieron por él y la pintura apareció en la galería de Julian Levy en Nueva York en el año 1932. Este cuadro, como dijimos, catapulta a Dalí a los 28 años y la persistencia de la memoria permanece en Estados Unidos gracias a un donador. Después de su aparición en la galería, un mecenas compró la pieza y la donó al Museo de Arte Moderno en el año 34. Desde entonces la pieza se volvió una de las joyas de la colección del MoMA, con 80 años de exhibición, y sigue siendo vigente. En esa época Dalí ya no era un surrealista certificado. El Pitón no era considerado un surrealista por la Sociedad Surrealista Oficial, aun cuando se había convertido en el pintor surrealista más famoso del mundo. Sus compañeros lo expulsaron del grupo debido a las pretendidas tendencias fascistas de Dalí. En su expulsión, Dalí le gritó: el surrealismo soy yo. Ahí vemos una enigmática imagen.
El trabajo de Einstein pudo haber sido una de sus influencias. La persistencia de la memoria ha suscitado una discusión académica debido a su interpretación. Algunos críticos creen que los relojes de fusión en la pieza son una respuesta a la teoría de relatividad de Albert Einstein. Como señaló la crítica de arte Dawn Yates, los relojes suaves son un símbolo inconsciente de la relatividad del espacio y el tiempo. La respuesta de Dalí fue cremosa. Cuando se le preguntó directamente si la teoría de la relatividad de Einstein lo había inspirado, Dalí declaró que su verdadera musa por los relojes deformados en una rueda de queso camembert que se había derretido al sol. Sin embargo, la seriedad de esta respuesta sigue en discusión. La pintura, fíjense, está dividida. En el año 1954, Dalí revisó la composición del cuadro para realizar la desintegración de la persistencia de la memoria, el otro cuadro. El segundo cuadro inicia con el ojo de un pescado de color llamativo, en el que se acentúa todo el peso del lienzo, a diferencia del primero que prioriza los relojes. El aceite, por otro lado, es una representación del trabajo anterior de Dalí. La obsesión de Dalí se mueve entre dos imágenes. Aunque los temas de la persistencia de la memoria y la desintegración de la persistencia de la memoria son los mismos, sus diferencias retratan los cambios en estos periodos de la carrera de Dalí. La primera pintura fue creada en medio de una fase freudiana, cuando Dalí estaba fascinado por el análisis de los sueños iniciados por Sigmund Freud. En los años 50, cuando fue pintado el segundo cuadro, la musa de Dalí se había convertido en la ciencia de la era atómica. Dalí explicó esta transición al decir, en el periodo surrealista quería crear la iconografía del mundo interior, el mundo de lo maravilloso, de mi padre Freud, lo conseguí. Hoy, el mundo exterior de la física ha trascendido al de la psicología. Mi padre hoy es el físico teórico, el doctor Heisenberg. Bueno, de Freud a Heisenberg. Freud también admiraba a Dalí. El padre del psicoanálisis no era un admirador de los surrealistas, pero Dalí era la excepción. Cuando los dos se encontraron en el año 1938, Dalí dibujaba un retrato de su ídolo de 82 años. Después de mirarlo, Freud solo le dijo, nunca había conocido a tan perfecto prototipo de español. ¡Qué fanático! Sin embargo, después de un análisis exhaustivo a la metamorfosis de Narciso, confesó, siempre he visto que los surrealistas eran 100% tontos, pero este joven español, con los ojos fanáticos de un genio, me hizo reconsiderar esa opinión. La persistencia de la memoria es un autorretrato. El centro de la pintura podía ser una representación del propio Dalí. Se sabe que el artista era aficionado a los autorretratos. Justo debajo del reloj, que yace en el suelo, ahí vemos el acercamiento, una ceja, las pestañas, el bigote ralo y una nariz puntiaguda nos muestran a Dalí. Otros cuadros que incluyen al pintor catalán en el lienzo son autorretrato con el estudio, autorretrato cubista, autorretrato con l'Humanité, además de autorretrato del año 1921. La persistencia de la memoria tiene otros nombres. Otros apelativos para esta pieza del artista son relojes suaves, relojes Drupi, la persistencia del tiempo y los relojes de fusión. Entonces fíjense el detalle de la nariz, la ceja de Dalí y la pestaña. Pero no es lo único, también hay figuras tridimensionales. El reloj de la pintura no fue el único realizado por Dalí. En la década del 70, recuerden que Dalí muere en la década del 80, Dalí replicó sus relojes suaves en esculturas como Danza del Tiempo 1, 2 y 3, Nobleza del Tiempo, Persistencia de la Memoria y Perfil del Tiempo. Ahí los tienen, fundidos en metal. Hermosas piezas que están aún vigentes en réplica para adquirir. Y no podían quedarse afuera los Simpson. La pintura ha pasado a formar parte de la cultura popular. La persistencia de la memoria sí refería en series de televisión como Los Simpson, Futurama, Hey Arnold, Doctor Who y Plaza Sésamo. Además, se ha aludido a ella en la película de animación Looney Tunes Back in Action, en el popular cómic The Far Side y en el videojuego Earthbound y Crash Bandicoot Trans. La persistencia de la memoria es una pieza con un alto valor artístico e histórico. Como una pieza fundamental en la historia del arte, también está rodeado de diferentes curiosidades e historias en torno a ella. Sin embargo, el carácter creativo y disruptivo de la obra no ofrece ningún lugar a dudas en este trabajo,
el genio de Salvador Dalí queda manifiesto de principio a fin. Después de todo, Dalí seguirá siendo el personaje en contra de los moldes y de las formas correctas. Tal como lo advirtió, solo hay dos cosas malas que pueden pasarte en la vida: ser Pablo Picasso o no ser Salvador Dalí. Bueno, y como corresponde a los Simpson, evidentemente no estamos derritiendo el camembert, sino que la dona se está derritiendo. Ahí justamente hay cerveza, se están derritiendo los personajes de la familia. Y por supuesto, extendiendo a lo popular, podemos encontrar atuendos como estas par de remeras en venta que llevan en ambas caras, tanto para el pecho y la espalda, lucir la persistencia de la memoria. Vayamos a otros artistas que ya integran el mundo de las vanguardias, en este caso los artistas mexicanos, de las famosas vanguardias del muralismo mexicano. En este caso particular vamos a ver una obra de Caballete. Por lo general estos artistas mexicanos reniegan de las obras de Caballete porque las consideran burguesas, entonces empiezan a manifestarse a través del muralismo como un arte que llegue a todas las masas. Pero en este caso particular tenemos una Buscando el reloj, composición con reloj de Diego Rivera. Diego Rivera, esposo famoso también de Frida Kahlo, nace en Guanajuato en el año 1886 y muere en México, Distrito Federal, en 1957. Y en 1914, en un periodo que abarca, diríamos, del 10 al 45, esta escuela mexicana del 20, pinta al óleo sobre cartón, en un estilo cubista y alguna vanguardia regional mexicana, esta naturaleza muerta, ¿no? Esta naturaleza muerta que le pone el título de composición con reloj. Mide aproximadamente 27 de altura por 22 de ancho, con un marco de 28,5 por 23. En el año 1960, Diego Rivero comentaba: Picasso me mandó decirte que si tú no vas, él vendrá a verte. Yo acepté la invitación. Inmediatamente con mis amigos Fujita y Kawishima fuimos al atelier de Picasso. Nuestras tesis eran cubismo. ¿Y qué es lo que trataba de hacer? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué futuro tenía como una nueva forma de arte? En el recuerdo de Diego Rivero, de ese encuentro con Picasso en 1914, la transcripción de los cuestionamientos que los rondaban, referidos a cuáles habían sido los propósitos y cuáles eran o serían los senderos de esta nueva forma de arte, ofrece algunos indicios que permiten dudar de la perspectiva monolítica que la historiografía del arte solía dar al cubismo. Composición con reloj se presenta como una pieza singular dentro del proceso cubista de Rivera, al exhibirse con solidez los recursos de análisis de formas en el plano, reivindicando a la vez la bidimensionalidad y la multiplicidad de puntos de vista que caracteriza al cubismo, porque el cubismo es el primer golpe de estado que se le da a la perspectiva, y en múltiples puntos de vista todo se ve en un solo plano. Hermosa obra que también hace alusión a las naturalezas muertas, que solían pintar todos los cubistas, tanto Picasso como Braque, famosos cubistas. Dentro del mundo de la pintura argentina, la escultura sobre papel Cuevas del año 1948, Oscuros mundos y cifrados mensajes, corresponde al polifacético y misterioso Jules Solar, nombre contraído de Agustín Alejandro Jules Solari, nacido en el año 1887 y fallecido en 1963. Artista capaz de crear ambientes mágicos, universales y misteriosos. Versado en ciencias ocultas, este polifacético artista fue además escritor, inventor de idiomas, escultor y pintor, aparte de poseer profundos conocimientos musicales. Y aquí vemos su obra, justamente Cuevas, del 48, con un reloj. Pero también tenemos, y siempre en estas charlas y conferencias y disertaciones trato de hacerles llegar artistas no tan conocidos, que son contemporáneos y jóvenes, vamos a ver, casi todos son hiperrealistas o realistas. Hernán Javier Muñoz, profesor de artes plásticas, argentino, nacido en Buenos Aires el 5 de abril de 1983. En el 96 ingresó en la Escuela de Arte
Rogelio Irurtia. Allí se graduó como profesor de artes plásticas en el 2000. En el 2001 comenzó a trabajar en el MOA, Monumentos y Obras de Arte, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí restauró obras de arte y esculturas de la ciudad. El artista se define como autodidacta al haber concurrido periódicamente desde los 20 años al Museo Nacional de Bellas Artes para admirar y aprender los grandes artistas como Ernesto de la Cárcova, Edgar Degas, Ángel de la Valle, Giacomo Fabretto, Reinaldo Giudici y el más influyente, William Adolph Bouguereau. De allí que su técnica se basa en imitar por intuición la paleta de los grandes maestros. Aclaro, Bouguereau es un pintor que es académico y tiene una pincelada muy perfecta y un realismo muy exacerbado. Hoy, a sus 34 años, el artista crea desde su taller de Buenos Aires el estilo de Muñoz se basa en la pintura figurativa con orientación al surrealismo y en su técnica y composición se mezclan realidad, sueños y personas u objetos levitando, una suerte de surrealismo. La temática de sus obras refiere al alma, al corazón, a la mente, que definen a sus obras como un realismo fantástico. Miren qué hermosa obra la que vemos a la izquierda. Y otra más, muy hiperrealista, Latidos del Tiempo. Pinta al óleo sobre tela. Este artista Hernán Javier Muñoz. Es una tela de 84 por 68. Un exacerbado hiperrealismo. Pero no es el único, y esto no es un cuadro, aunque les parezca, es alucinante esto, es una foto. Dicen que el tiempo cura, le ha puesto el título esta gran fotógrafa rusa, Irina Furayova, joven también. La fotografía hecha arte en los fantásticos bodegones y en la belleza capturando escenas de la naturaleza. De cualquier forma lo logra la rusa Irina Furayova. Y digo, parece un cuadro, no una foto. Otra más de ella. Y tenemos otro lienzo de un bodegón de escritorio firmado por un tal artista llamado Villot. Encontrado por ahí en algún anticuario. Ahí está la firma. Miren qué linda naturaleza muerta o bodegón, como se suele llamar cuando se introducen objetos inanimados dentro del bodegón, dentro del conjunto. Si es naturaleza muerta, pues incluye frutas, panes, algún animal de cacería. Miren qué bonito, este desorden queda tan lindo en un cuadro, ¿no? Aunque en la vida real uno quisiera ordenarlo, pero aquí queda espectacular. Y tenemos algunas muestras de relojes, y esto un poco yendo para atrás a la Francia rococó, un reloj de pared que amenizaba la Boiserie Luis XV, un reloj con detalles Okai, esas curvas, contracurvas asimétricas y naturalismas propias del rococó. Y se puede ver, ven, alusiones a como si tuvieran traza de veneras o de ostras, de flores, de ramas, pero nada se concreta, todo es curva contra curva, simétrico y naturalista, como bien lo define dicho estilo. Si les interesa el tema, en este canal tienen el capítulo correspondiente a Luis XV, ahí se explica mejor. En este caso particular tenemos un reloj que tiene el 4 marcado con las 4 grafías. Bueno, y volviendo al Big Ben, nombre en el que se conoce la torre norte del edificio del Parlamento británico, es en realidad el nombre de la campana que hay en su interior. Esta torre además tiene el reloj de 4 caras más grandes del mundo, famoso por su fiabilidad, se ha convertido en el símbolo de la ciudad y el país por excelencia, como mencionamos. Ahí se lo ve de noche. ¿Qué curiosidades tiene? La campana pesa 2,5 toneladas y costó 30 horas subirla a lo alto de la torre. La torre del Big Ben es de estilo neogótico, claro, pertenece a la época del romanticismo, obviamente, y fue terminada en 1859 como parte del nuevo Parlamento al quedar el antiguo destruido en un incendio del año 1834. Su diseñador fue el arquitecto Auguste Pugin. El comienzo de su construcción coincidió con la subida al trono de la reina Victoria. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado por las bombas alemanas, dañó sus 2 esferas y parte de la torre se desplomó y aterrizó sobre la Cámara de los Comunes, destruyéndola. A pesar de este incidente, el reloj siguió funcionando con precisión, dando las campanadas durante el Blitz.
En la base de cada esfera del reloj hay una inscripción en latín que dice: Dios guarde a nuestra reina Victoria. Debido a ciertas condiciones del terreno sobre el que se levanta, entre ellas las obras para la extensión de la línea del metro Jubilee, el Big Ben tiene una ligera inclinación hacia el noroeste y ya se ha desplazado casi medio metro. Desde el 26 de junio del 2012, fecha del jubileo de diamante de la monarca británica, la torre tiene un nuevo nombre: Elizabeth Tower, para conmemorar los 60 años en el trono de la reina Isabel II. Pero hay otros relojes, miren este reloj en Verona, Italia, con las 16 marcados con los 4 caracteres característicos. Y aquí en Buenos Aires, en Argentina, mi país, tenemos la famosa Torre de los Ingleses, en una zona muy álgida de la ciudad, cerca de la Plaza San Martín, del célebre edificio Cábana, que ahí lo vemos en el dibujo de la derecha, primer edificio en hormigón armado de toda Latinoamérica, y la Plaza San Martín y la estación de tren de Retiro. Vamos a ir acercándonos a esta belleza. Bueno, en su ingreso, una placa confiesa: los residentes británicos al gran pueblo argentino, salud, 25 de mayo de 1910. Significó la donación de los ingleses que vivían en el país en conmemoración al centenario de la Revolución de Mayo. Costó 90.000 libras esterlinas, exhibe frisos ornamentados con soles y emblemas del Imperio Británico, la flor de cardo escocesa, la rosa de la casa Tudor, el dragón rojo Gales y el trébol de Irlanda, y fue conocida como la Torre de los Ingleses hasta 1984. Finalizada la Guerra de Malvinas, manifestantes y vándalos obligaron el cambio de denominación. El edificio fue reinaugurado años después, una bomba destruyó mobiliarios, incendió el interior del vestíbulo y afectó el ascensor que había sido regalado por el príncipe de Gales en 1926. Con los planos se conservaron en Inglaterra y las relaciones diplomáticas estaban suspendidas por el conflicto bélico, se debió restaurar a base de fotografías. Tiene ya su nombre definitivo: Torre Monumental. Ahí se ve la placa. Se ve otra imagen del dibujo que lo ilustra y al costado los planos. Detalles de acercamiento. Y algunos detalles arquitectónicos, como las columnas con bandas anilladas en el fuste, lo que indica que eso es una influencia francesa también. Cabe aclarar que eh, reivindico totalmente a los soldados de Malvinas y sus reclamos. Son héroes de guerra y patriotas. Con respecto al vandalismo que sufrió, no fue por parte de ellos. Simplemente les estaba leyendo la nota de un diario. Corresponde a otros manifestantes, no a los soldados de mar, a los ex soldados, a los excombatientes, que siempre estamos intentando reivindicar su importancia y revaloración histórica, y se lo merecen, por supuesto que sí. Bueno, y ahí se puede ver, ven, en este GIF se puede ver que el péndulo oscila, pesa 100 kilos, mide 4 metros, es el reloj más exacto de la ciudad de Buenos Aires. A las 4 campanadas, a las y cuarto, a las y media, 8 campanadas, a las menos cuarto, 12 campanadas, y a la hora un punto. Melodía completa. Hay un mirador en el 6º piso. ¿Y quiénes son los artífices aquí detrás de este maravilla? Bueno, como dijimos, donado al país por los residentes británicos por el primer centenario de la Revolución de Mayo, hubo que esperar hasta 1916 para que abriera sus puertas. ¿Por qué? Por una tragedia. Desde el año 14 los hombres mataban y morían en los campos y en las trincheras de la Primera Gran Guerra, así que tuvo que esperar para ser inaugurado. Gracias a un fino trabajo de puesta en valor, la orgullosa torre, cerrada al público durante una década, volvió a lucir como lo es: una gran dama británica puesta en brazos y ojos nativos. En realidad la torre es un reloj de pie, pero gigante, le dice a Infobae en el reportaje el guía de turno. Reloj de pie de estilo neorrenacentista, tardo-victoriano, diseñado por el arquitecto Ambrose Pointer. Su exterior está revestido con ladrillos colorados
550.000, ni uno menos, y piedra labrada. La gran puerta de madera invita, antes la placa explica a los residentes británicos, como leímos, al gran pueblo argentino. Salud, 25 de mayo de 1910. Su relojero, el hombre de la verdad del tiempo, se llama Javier Terentia, ahí lo tienen en la fotografía, que aprendió el arduo oficio de dominar la máquina, la esfera y sus números romanos, de Carlos Caserta, el especialista de antaño. Terentia, a cargo del mantenimiento, a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, revela otro dato esencial. Es electromecánico, pero ¿se le puede dar cuerda a mano si se corta la luz? Ahí se puede ver la maquinaria. Sí, en Buenos Aires se suele cortar la luz bastante seguido, así que es muy sabio esto. Y ahí se puede ver en la placa que menciona los fabricantes en Inglaterra. Una prolijidad increíble, muy detalle. Pero pasando a la historia, siguiendo un poco la historia de la relojería, ¿cuáles son los hitos, los 4 hitos en la relojería? Las hazañas que ha logrado el mundo de las máquinas del tiempo son muy numerosas. Es difícil elegir cuáles de sus grandes logros son importantes. Para nosotros todos lo son, a los que nos interesa la relojería. Cada uno ha dejado un gran legado en el mundo relojero. Sin embargo, elegimos 4 hitos, nos comenta un historiador con respecto al tema de los relojes, que son los que han marcado la historia de la relojería, también la historia universal, obvio. Primero es el primer reloj mecánico, segundo, el primer reloj en la cima más alta del mundo, tercero, el primer reloj en la luna, y ya estamos viendo a Aldrin ahí abajo en pequeñita foto, lo vamos a ver, y cuarto, el reloj que ha llegado a lo más profundo del océano. Aquí están puestos todos los relojes, los 4 momentos, para que lo puedan ver y nos vamos a ver en detalle. Bueno, este es el primer reloj mecánico. Esto ya excede la historia del arte, por supuesto, pero vale la pena poder darle, desde el punto de vista de historiografía del reloj, una mirada. Por supuesto que este sería nuestro primer hito, que por cierto es todo un enigma. Su historia comienza con las primeras civilizaciones que seguían el tiempo con el sol y las estrellas. El paso de las estaciones les permitió establecer un calendario. Así nacieron los primeros relojes de sol, como hemos visto, y posteriormente construyeron los primeros relojes de agua y de arena. Todo esto evolucionó para darle al mundo los primeros relojes mecánicos como el que estamos viendo. Decimos que es un enigma, ya que no se sabe la fecha exacta de su creación. Se tiene documentos de que se hablan de los primeros relojes durante la época medieval, siglo XII, cuando grandes relojes se empleaban principalmente en los monasterios. Los primeros relojes completamente mecánicos, accionados por pesas y muelles, eran vistos y no escuchados. De hecho, su nombre, clock, viene de la palabra en latín clocca, campana. Indicaban por medio de melodías la hora de la celebración de servicios y plegarias en iglesias y monasterios. Miren qué interesante esto, ¿no? Clock, clocca, campana. Al inicio solo tenía una manecilla que indicaban las horas, ya que no contaban con precisión para medir los minutos. En su interior se encontraban mecanismos de accionamiento con cuerdas, pesas, cilindros conectados en engranajes a las manecillas. Uno de los primeros relojes de los que se tiene conocimiento es el reloj encontrado, que estamos viendo en la imagen, del Palacio del Vizconde de Milán del año 1335, donde hay figuras de aspecto oriental. El primer reloj en la cima, siguiendo con los hitos, el primer reloj en la cima más alta del mundo. ¿Sabes qué reloj fue? ¿Sabes qué reloj fue el primero en llegar a la cima más alta del mundo? Un Rolex, cuando no, ¿no? Gran reloj. En el año 1953 se llevó a cabo una expedición encabezada por Sir John Hunt, de la que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay fueron los primeros en alcanzar la cima del monte Everest. Sir Edmund Hillary llegó a la cima del monte Everest con un Oyster Perpetual, un reloj producido en 1950 y que no estuvo disponible a la venta hasta 1953. Rolex fue patrocinador de la expedición, prestó el reloj. Y en esa época solo era permitida una expedición al año por el gobierno de Nepal, lo que lo convertía en una expedición muy importante. Después convertir el Rolex Oyster Perpetual en el primer reloj que alcanzó la cima del Everest, Sir Hillary devolvió el reloj para que se realizaran pruebas. Después de décadas, Rolex decidió regalarlo al señor Bayer para que lo muestre en su museo, The Bayer Watch and Clock Museum en Zúrich.
Inspirado en este icónico reloj, nace Oyster Perpetual Explorer, lanzado en el año 1953 para celebrar la conquista del Ebre. ¿Y quién no quisiera tener un reloj así realmente? Bueno, ahí está la foto de la expedición y el reloj en cuestión. Y siguiendo con los hitos, bueno, el primer reloj en la Luna. El 21 de julio de 1969 se convirtió en el día en el que los humanos y un reloj Omega, cambiamos de marca, llegaron a la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron del Eagle y se convirtieron en los primeros humanos en pisar otro mundo. Todo el mundo tenía los ojos puestos en Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Su exploración marcaría un gran acontecimiento. Para realizarla se llevaron a cabo muchas pruebas, incluidas las pruebas para decidir qué reloj sería el indicado para acompañar a los astronautas a la Luna. Les aclaro que uno de ellos, justamente Collins, quedó dando órbita alrededor, ¿no? Al inicio de los años 60, los investigadores de la NASA compraron diferentes cronómetros en tiendas de relojería. No querían mandar a hacer ningún reloj especial. Miren qué dato curioso, ya que temían que los proveedores tardaran mucho tiempo en entregar las piezas, debido a un encargo tan importante. Claro, si no le dicen que tienen que fabricar un reloj para la Luna, no lo va a entregar más. Los relojes que buscaban deberían tener cronómetro para mayor precisión, ajuste manual, y ya que tenía que tener un reloj automático que temían que el reloj automático no soportara la falta de gravedad. Un dato interesante. Debía trabajar en el vacío, soportar la exposición a los rayos del sol, resistir temperaturas extremas y aguantar las fuerzas de despegue y descentrada, que no son menores. Solo 3 relojes llegaron a la última prueba. El Omega Speedmaster fue el vencedor. La foto es más que icónica. Por la popularidad de Neil Armstrong se podía creer que fue él el portador del reloj, pero no fue así. Armstrong había dejado su Omega Speedmaster en el módulo lunar Eagle, ya que el dispositivo electrónico de cronometraje a bordo no funcionaba correctamente y quería contar con una reserva de seguridad. Fue su compañero, el astronauta Buzz Aldrin, quien usó su reloj en la Luna. Si bien era muy tecnológico todo en aquellos tiempos, yo lo recuerdo, era pequeña cuando ocurrió esto, y lo recuerdo haber visto en el noticiero, se basaba también mucho en lo que el humano manualmente y con su mente podía apuntalar. Una gran hazaña. Y ahí se lo ve justamente a Buzz Aldrin mostrando la pieza. A los inicios de los 60, recuerden que se inicia toda esta historia, es ahí donde recurren a las tiendas de joyería. Es un dato que a mí realmente me sorprende, que no se lo encargan, van y lo compran directamente, ¿no? Bueno, se dice que para conmemorar el 50 aniversario de la misión Apolo Omega 11, el Apolo 11, Omega creó una nueva edición limitada de 6.969 ejemplares. Claro, justamente, fue en el año 69. Muy interesante dato. Pero también siguen estos hitos. El reloj que ha llegado a lo más profundo del océano, estos 4 hitos históricos, tiene que ver con la última expedición que ha superado récords mundiales. Fue realizada en abril y mayo del 2019, llamada Expedición Five Deeps. Fue la primera que se realizó con la tripulación al punto más profundo de cada uno de los 5 océanos, una obra del piloto del sumergible y aventurero Víctor Vescovo, la primera persona que ha llegado a los puntos más altos y más bajos del planeta. Para esa expedición Omega creó el reloj Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, que supera la tecnología de los relojes de inmersiones anteriores. Ha logrado superar la inmersión más profunda del mundo. Ahí lo vemos a Víctor luciendo su equipamiento, su equipo de vestimenta y el reloj. Después de cartografiar para sonar el fondo del océano, para encontrar el punto más profundo del abismo Challenger en las fosas de las Marianas, Víctor Vescovo pilotó en solitario el Deep Submersion Vehicle Limiting Factor y marcó un nuevo récord mundial. En 12 horas logró llegar hasta el punto más profundo del planeta Tierra, a 10.925 metros, equivalentes a 35.000
843 pies de profundidad. Omega sometió a sus relojes a pruebas de presión en las instalaciones de Triton Submarine en Barcelona. Emplearon la presión máxima equivalente a la de la fosa de las Islas de las Marinas para cumplir con las normas de relojes de inmersión. Omega añadió un margen de 25%, lo que indica que este reloj puede funcionar a la perfección a 1500 bar o 15.000 metros. Ahí se lo ven. Aparte es muy bonito, muy contemporáneo. Los relojes mecánicos tienen su historia, están inspirados en los implicados relojes del agua chinos. Ya faltaba aparecer, los chinos siempre tienen que aparecer en estos magníficos inventos, y la relojería árabe también. Los primeros relojes mecánicos aparecieron en Europa durante la segunda mitad del siglo XIV. En aquellos tiempos eran grandes máquinas que ocupaban un lugar prominente en alguna de las torres más altas de Italia y Gran Bretaña. Relojes muy simples que usaban engranajes, como el que estamos viendo en la imagen, de gran tamaño, impulsados por pesos y regulados por mecanismos de tipo Folliot, que en el mejor de los casos desviaban media hora al día. ¡Wow! A pesar de ser poco precisos y romperse con facilidad, estos mecanismos fueron todo un avance en la época, y de hecho durante más de 300 años sería el sistema predominante, con algunas actualizaciones. Y de los pesos al resorte, cambios como los que introdujo Peter Heinlein, un cerrajero alemán de Nuremberg, que cambió los pesos de resortes bobinables en algún momento entre 1504 y 1508. Esto redujo considerablemente el tamaño de los mecanismos y permitió la aparición de los primeros relojes mecánicos portátiles, diseños que pronto se hicieron muy populares entre los más ricos, ya que podían colgarse en la pared. Dato interesante desde el punto de vista decorativo también, sobre una mesa, o incluso llevarlos al cuello. Si bien estos relojes tenían formas de huevo, solo contaban con agujas para la hora y no tenían cristal, una característica que no entraría en escena hasta el siglo XVII, el pleno barroco. Y ahí se puede ver, ven, la invención del péndulo, acaecida en 1656 por el científico holandés Christian Huygens, que inventó el primer reloj regulado por un mecanismo de péndulo oscilante, ¿no? Aunque los diseños de Galileo para construir un reloj pendular nunca llegaron a ser materializados, al menos mientras él vivía. Huygens siguió perfeccionando sus relojes automáticos y en los siguientes años logró alcanzar una precisión de menos de 10 segundos diarios. De hecho, su diseño de resorte con rueda de equilibrio de 1675 aún se puede ver en la actualidad en algunos relojes de pulsera. El reloj de Huygens supuso el punto de partida para una carrera por la precisión que dio lugar a numerosos avances y que llevó a los relojes de péndulo a dominar los estándares de cronometraje hasta la invención del reloj de péndulo. En el año 1656, Huygens inventa el primer reloj regulado por un mecanismo de péndulo oscilante, si bien la idea también se atribuye a Galileo, quien ya había estudiado el movimiento pendular en 1582 con respecto al reloj mecánico de péndulo. Aunque los diseños de Galileo para construir un reloj pendular nunca llegaron a ser materializados, al menos mientras estuvo vivo, Huygens terminó el trabajo justamente que inició Galileo. Así que bueno, el reloj de Huygens supuso el punto de partida para una carrera por la precisión que dio lugar a numerosos avances y que llevó a los relojes de péndulo a dominar los estándares de cronometraje hasta la invención del reloj de cuarzo en 1927. El reloj mecánico de bolsillo, de forma paralela a los relojes portátiles de Heinlein, siguieron evolucionando y en 1550, gracias al uso de tornillos, pudieron tomar la forma plana del reloj de bolsillo actual. Si bien no sería hasta el año 1675 cuando estos ingenios mecánicos serían lo suficientemente pequeños como para llevarlos en el bolsillo y no como colgante. Se cree que el mismísimo Carlos II fue quien popularizó esta nueva forma de transportar los relojes en Europa y el norte de América. Y en este momento, cuando aparecen los primeros diseños recibiendo gran atención de parte de diseñadores y expertos en moda, aunque todos estos relojes tenían un gran problema, su falta de precisión, algo que solucionó el relojero inglés Thomas Mudge, que en el año 1755 inventó el escape de palanca. También a este ingenio se le dio los mecanismos que pasaron de desviarse varias horas al día,
a tan solo un par de minutos, lo que supuso una revolución en la industria relojera. Pero ello no es de extrañar, ya que pasado 1820 el escape de palanca ya estuviera presente en la mayoría de los relojes mecánicos de todo el mundo y de hecho se sigue utilizando en la actualidad. En 1857 aparecen los primeros relojes de bolsillo fabricados en serie con piezas estandarizadas impulsadas por la revolución industrial, lo que permite que todos puedan acceder a relojes baratos y fiables. Los primeros diseños estilísticos de aquellos tiempos usaban un sistema de devanado mediante llaves para enrollar el mecanismo, pero a partir del año 1860 comienza a usarse la corona para dar energía al reloj. Tal es el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se ponen de moda los relojes de pulsera y los diseños de bolsillo pasan a la historia. Solo quedan de manera, vieron, vintage. Y los relojes mecánicos de pulsera, muchos afirman que el primer reloj de pulsera fue diseñado por Abraham Louis Breguet en 1810 como un obsequio para Caroline Murat, la reina de Nápoles, aunque también existe constancia de un reloj de brazo, regalo de Robert Dudley a la reina Isabel I en el año 1571. Reloj mecánico de pulsera independiente del cual fuera el primero, lo cierto es que antes de la Primera Guerra Mundial tan solo eran considerados una pulsera tipo joya para las mujeres. Pero el reloj de bolsillo no estaba hecho para el campo de batalla y la guerra puso en evidencia la necesidad de los soldados de portar un instrumento más práctico para el combate. De hecho, los primeros diseños de pulsera no eran más que relojes de bolsillo, modificados con una correa de cuero para poder ser atados a la muñeca. Poco después, de numerosos fabricantes como Louis Cartier y Bilsford y Davis, posteriormente Rolex, se lanzaron a fabricar relojes de pulsera diseñados especialmente para la muñeca. De este modo, lo que comenzó siendo una moda pasajera en hombres terminó convirtiéndose en toda una revolución en el mundo de la relojería, tanto que para 1930 los relojes pulsera ya superaban 51 a los de bolsillo. Bueno, ahí tenemos, ven, un reloj que pasa ya a ser un reloj automático. Y en el año 1770 el relojero Abraham Louis Perrelet ideó un sistema de contrapesos oscilantes que permitían dar cuerda al reloj automáticamente mientras su portador caminaba. De hecho, se promocionaba tan efectivo como para alimentar el mecanismo durante 8 días con tan solo una caminata de 15 minutos. Por eso Perrelet siempre ha sido considerado el padre del reloj automático. Si bien para los historiadores no hay constancia de este tipo de movimiento que creó, y también señala al relojero Hubert Sarton, cuyos bocetos y descripciones del mecanismo automático datan del año 1778. Si bien el diseño automático no tendría éxito hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando la industrialización permitió fabricar pequeños relojes automáticos de pulseras. El primer relojero en producir relojes de este tipo fue John Harwood, cuyos diseños automáticos fabricados en Suiza tienen la capacidad de acumular hasta 12 horas de energía. Diseños que pronto serán adoptados y mejorados por las compañías místicas como Rolex, con un sistema de pesas que podían moverse de manera más libre y acumular hasta 35 horas de energía, o Eterna, con la introducción de 2 rodamientos para mantener la integración estructural del mecanismo entre golpes y cualquier otro tipo de fuerza externa. En la actualidad, la mayor parte de los relojes de pulsera mecánicos se siguen fabricando utilizando mecanismos automáticos y solo unos pocos, principal manual, son para coleccionistas, siguen usando cuerda. Por supuesto, si yo tengo un automático, hay que moverlo, ¿vieron? Pero si no, no funciona, y hay otros que funcionan también con energía lumínica hoy en día. Ahí tienen miren, hablando de Hubert Sarton, vemos los dibujos, y hablando de arte, sus dibujos son muy artísticos. Se puede ver ahí la imagen de la pieza y los dibujos tan precisos a tinta de Sarton. ¿Y cómo funciona un reloj mecánico? Bueno, tiene por supuesto un calibre con 5 componentes, un resorte principal, una rueda de equilibrio de balance, un tren de engranajes, un mecanismo de escape, y al girar la corona, justamente
enrolla el resorte principal cargándolo de energía mecánica, que a su vez es transferida por el tren de engranajes a la rueda de equilibrio. La rueda de equilibrio sufre un balance, un ritmo constante, ¿no? En fin, esta es toda la explicación mecánica que excede el arte, y de forma adicional, cuando el engranaje del mecanismo de escape gira, vuelve a empujar la palanca, que a su vez golpea la rueda de equilibrio y la impulsa para que siga en movimiento. En el caso de los relojes mecánicos automáticos, un sistema de peso giratorio enrolla automáticamente el resorte principal a cada movimiento de la muñeca que uno hace. Obviamente, esto es una descripción simple del funcionamiento de un reloj mecánico. Los invito a buscar la descripción exacta, que van a encontrarla, por supuesto, en internet. Mi reloj a veces lo muevo demasiado, y esto que comentaba recién del que se va enrollando, se acelera y empieza a marcar horas a una velocidad supersónica, y es que ahí tienen que volver a enrollármelo y vuelve a la normalidad. Ahí se ve la imagen con el mecanismo actual. Pero pasemos ya, vuelta al arte paisajístico, a Jules Charles Taís, el paisajista más importante que tuvo la República Argentina, de origen francés. En este canal tienen justamente la conferencia sobre él. No me voy a explayar demasiado porque soy una fanática de Carlos Taís, pero les menciono que fue arquitecto, urbanista, paisajista y naturalista. Nació en París, Francia, el 20 de agosto de 1849 y fallece en Buenos Aires en 1934. Y ahí se puede ver el reloj que él manda diseñar en uno de sus tantos parques en la República Argentina, el Parque 9 de Julio. Y ahí se puede ver justamente el reloj en su máximo esplendor. Esto está en Tucumán, en la provincia de Tucumán, en diferentes estaciones del año, con diferentes flores, aquí con petunias. Y ahora vamos a conocer la selva negra. Y la selva negra nos viene a la mente un sonido, el cucú, ¿no? Bueno, esta es la densa selva negra, que se llama así por la frondosidad tan extrema que tiene de arboleda. ¿Y quién no conoce estos hermosos y tan emblemáticos relojes cucú, característicos, según dicen, de esta región de Alemania? La Selva Negra es una región montañosa en el suroeste de Alemania que limita con Francia, famosa por sus densos bosques de hoja perenne y los pintorescas villas. A menudo se asocia con los cuentos de hada de los hermanos Grimm. Es famosa por los spas actualmente y los relojes de cucú que se fabrican en la región desde el siglo XVIII. En la ciudad más grande de la región es Friburgo, que está llena de edificios góticos muy pintorescos y la rodean viñedos. Y es un lugar de ensueño. Ahí se puede ver, miren, es un lugar de almanaque directamente, ¿no? Con sus clásicas casas con maderajes externos que provienen de la época medieval. Y tiene esta ciudad el reloj de cucú más grande del mundo. Esta región es el Schonach im Schwarzwald en Baden-Württemberg, en Alemania. Perdón, mi alemán, no conozco el alemán. Y ahí se puede ver, es muy grande. Vamos a conocer otro que está en Argentina, pero no es tan grande como este. Es el más grande del mundo y es parte de un edificio, obviamente. Hay ventanas a los costados. El que tenemos aquí en la República Argentina es el emblema de la ciudad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, que curiosa, no es coincidente, también fue fabricado por residentes alemanes, porque en la ciudad de Córdoba hay mucha colonia alemana. Bueno, el reloj cucú de Villa Carlos Paz es un emblema de la ciudad. Debido a su historia, fue creado en el año 1958 por un grupo de ingenieros alemanes que vivían en la ciudad y para la época uno de los mejores de los relojes más grandes del mundo. Posee un sistema de engranaje que hace accionar al reloj, su campana y el cucú sale de la casita cada hora exacta, cada media hora también, y durante la temporada alta verano se puede observar a distintos grupos de turistas que aguardan la salida del pájaro cucú con una cámara de fotos para capturar el momento. La caja del reloj y el pájaro cucú fueron realizados artesanalmente. Es una verdadera obra de la época. Mide 7,5 metros de altura. Todo su mecanismo funciona por motor eléctrico que acciona de manera automática todos los componentes. Es obra de Karl Hans Bloch,
que era profesor de logística y metodología en la Universidad de Córdoba, fundó en Villa Carlos Paz una pequeña empresa de relojes cucú. Acá tenemos algunas fotos vintage de la época de la construcción, con algunos turistas de aquellos tiempos. Y ahí vemos, justamente, ven, el cucú, que les cuento, ahora aparece con barbijo, debido a la pandemia. Tuvo que ser reemplazado 3 veces por vandalismo, ya que se cuelgan del reloj, lamentablemente, a pesar de que tiene quien lo cuide, se cuelgan en algunos momentos de manera vandálica y lo han arrancado. Así que creo que el de ahora es una hembra. Vamos a hacer como si... les cuento que se van a decepcionar si escuchan cómo suena, porque es muy bajito el sonido, pero yo amenizo acá con el sonido de un reloj cucú. Por supuesto. Por supuesto que no tiene carrillón el reloj de Villa Carlos Paz, pero sí tiene un leve cucú cuando sale el pajarito. Y bueno, también tenemos GIF. Bueno, este pajarito hace gala de la cerveza de la Selva Negra. Pero también tenemos, para ir cerrando un poco toda esta búsqueda de relojes artísticos, artesanías, como por ejemplo cerámicas de Talavera de la Reina, célebre manufactura de cerámicas y de mayólicas de España. Y también tenemos, por otro lado, el mosaicismo, ¿no? Con piedritas y con pedacitos de teselas que hacen gala al célebre tradición de mosaico en la historia del arte. Las cerámicas de Talavera de la Reina tienen este aspecto de este azul tan característico, estas flores de color cálido y esta disposición estética. También tenemos, esto nos pertenece a la historia del arte, pertenecen a lo que hacemos hoy en día con los relojes cotidianos, que funcionan a pila, obviamente, y ponemos escenas artísticas en ellos, desde Cézanne, Sorolla, Manet, Van Gogh, Picasso y Rococó, justamente Boucher. Acá gana por 3, a ver, 1, 2, 3, por 3 al resto, el célebre Van Gogh. Es muy popular. Pero también lo tenemos a Kandinsky, volvemos a tener los nenúfares, volvemos a tener a Van Gogh y a Kandinsky en las puntas. Quedan muy bonitos. Y tenemos aquí también a Degas, a Monet y un conjunto completo para la historia del arte. También tenemos artesanías, ahora vamos a ver. En este caso particular, Magritte. Y en este se recrea algún reloj gótico. Y tenemos artesanías, estas pertenecen a una célebre proteccionista acá en la ciudad de Lanús, que hace muchísimo por los animalitos de la calle, da la vida por ellos y aparte hace estas hermosas artesanías para recaudar fondos y sostener a más de 200 animales. Y aquí tenemos, ven, unas latitas recicladas. Qué bien se impone esto hoy en día de reciclar las latas que van a parar a los contenedores de basura y lograr estos hermosos trabajos con decoupage. Estas las seleccioné porque, por supuesto, tienen relojes. Y bien por Mónica, que sigue manteniendo la tradición de las 4 grafías para el número 4 y no el número romano. También hace relojes de cerámica, esta proteccionista y artista y artesana, hechos con decoupage, y algunos ven también con gatitos y pajaritos, en este caso con los números arábicos. Y aquí tenemos un GIF muy interesante de Harold Lloyd, el hombre mosca, célebre película muda, Savage Last, dirigida por Fred Niemeyer y Sam Taylor del año 1923,
Se llamó Harold Clayton Lloyd. Hay otro actor similar, pero es británico. Nació en el año 1893 y falleció en 1971. Actor cinematográfico estadounidense, considerado uno de los más grandes cómicos de la historia del séptimo arte. Lloyd actuó en 208 películas entre 1913 y 1947. Durante la década de los 20, fue el actor más popular y mejor pagado del universo cinematográfico. Es conocido sobre todo por las secuencias de persecución que incluían proezas físicas como trepar por los muros de altos edificios, y junto a Buster Keaton y Charles Chaplin forman el triunvirato de grandes cómicos del cine mudo, y como ellos, su carrera continuó en el periodo sonoro. Bueno, aquí lo vemos tratando de agarrarse de un pobre reloj que está sobre el abismo hacia la calle. Buenísimo. Y vamos a culminar escuchando un pedacito de, ustedes después les invito a escucharla completa, de música clásica. Franz Joseph Haydn, nacido en Viena el 31 de marzo de 1732 y fallecido en Viena también el 31 de mayo de 1809, conocido como Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn fue un compositor austríaco, es uno de los máximos representantes del periodo clásico, además de ser conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerdas. Gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros, también contribuyó al desarrollo instrumental del trío con piano y con la evolución de la forma sonata. Es famoso por tener un montón de sinfonías, por esto hasta lleva el número 101 y se llama El reloj, pero lo más célebre de este reloj es su segundo movimiento, el andante en sol mayor. Este es el andante que es el que da nombre a la sinfonía, a un ritmo pendular de fagot, segundos violines, violonchelos y contrabajos. Se superpone una agradable melodía de primeros violines, la primera sección tripartita, en modo mayor y paulatinamente enriquecida en instrumentación, se ve continuado por una segunda en tono menor de enorme energía. Los ritmos con puntillo, originados en mayor medida por el ritmo pendular, y los valores en fusa se suceden y se mezclan. A continuación sigue una tercera sección en modo mayor, que no es sino una variante de la primera melodía que escuchamos. El genio de Haydn es bien patente aquí, con la peculiaridad de que el ritmo ya no se sostiene y la melodía, sino que la encuadra. Tras un silencio comienza una cuarta sección en si bemol mayor, con ritmo en segundos violines y luego en violonchelos y contrabajos. Después de una breve transición, la melodía irrumpe en fortísimo en sol mayor, variada y sostenida por toda la orquesta, con el ritmo aplicado en clarinete, fagot, trompas y cuerda grave. La melodía reaparece por última vez, siempre en fortísimo, pero en registro agudo de trompetas y con gran protagonista de timbales. El final vuelve al matiz de piano, y al parecer Haydn suprimió dos acordes en forte que estaban en el original, y esta sutil página es todo un tratado de orquestación. Bueno, ahí tenemos el retrato. No pertenece a retratar relojes, pero sí a retratar a Haydn. Es Joseph Haydn, retratado por Thomas Hardy en el año 1792. Arriba tienen la partitura y otro cuadro que ilustra, ¿ven? Ilustra la ejecución en aquellos tiempos. A ver, escuchemos un poquito.
Bueno, ¿sintieron justamente el ritmo pendular del fagot y la flauta? Bueno, de eso se habla. Las invito a escucharlo por completo, la obra. Este es el segundo movimiento, el andante. Y que un GIF sobre un reloj despertador que no se puede despertar. Muy de la época de los primeros dibujos animados, y hablando de eso, me voy a despedir de ustedes con La tienda de los relojes, cuentos infantiles, pertenece a la serie Silly Symphony de Walt Disney, es del año 1931. En ella se nos muestra una loca sinfonía compuesta por relojes y despertadores descacharrantes. Bueno, y ahí los dejo con este último videíto. Ahí va.